Todavía recuerdo el sonido que hizo la última caja al caer sobre el piso de tierra. Un golpe seco, hueco, como si la casa misma supiera que lo que traíamos adentro ya no importaba. Eran las 4 de la tarde de un jueves de marzo. El sol pegaba tan fuerte que las piedras del camino parecían hervir. Carmen estaba sentada en una silla de plástico que Diego había dejado junto a la puerta, una silla blanca, de esas que se usan en los jardines de las fiestas, y miraba hacia el horizonte sin decir nada. Llevaba así casi 2 horas. Yo terminé de bajar las cosas de la camioneta, nuestra camioneta, la que compramos hace 22 años con el dinero del aguinaldo y un préstamo que tardamos 5 años en pagar, y me quedé parado en medio de lo que Diego llamaba el patio. No había patio. Había tierra, piedras, 3 árboles secos que parecían muertos desde hacía décadas, y un silencio tan grande que daba miedo respirar fuerte. ¿Ya acabaste?, me preguntó Carmen sin voltear. Ya, le dije, y ninguno de los dos supo qué más agregar. Me llamo Héctor Valdivia, tengo 73 años. Trabajé 46 años en la misma fábrica de autopartes en Monterrey. Empecé barriendo los pasillos a los 14 y terminé como supervisor de turno a los 60. Me dieron un reloj cuando me jubilé, un reloj dorado con mi nombre grabado atrás. Ese reloj está ahora en una de esas cajas, no sé en cuál. Carmen dice que no importa, que ya no tenemos horarios que cumplir, pero a mí sí me importa, porque ese reloj era lo único que me quedaba de una vida que ya no existe. Conocí a Carmen cuando tenía 19 años. Ella trabajaba en una tienda de telas cerca de la fábrica. Yo pasaba todos los días por ahí, no porque necesitara telas, sino porque necesitaba verla. Tenía el cabello largo, negro como el café cargado, y una risa que se escuchaba hasta la esquina. Tardé 3 meses en atreverme a hablarle, y cuando lo hice, solo le dije, ¿tiene tela azul? Ella me miró con esos ojos que todavía me miran cada mañana, aunque ahora más cansados, más tristes, y me respondió, tengo de todos los colores. Pero usted no viene por tela, ¿verdad? Me puse tan rojo que hasta el dueño de la tienda se rió. Nos casamos un año después, en una iglesia pequeña, con flores que cortamos del jardín de su mamá y un pastel que hizo mi tía Leonor. No teníamos dinero, no teníamos casa, no teníamos nada, pero teníamos todo. Diego nació un año después de la boda. Fue un parto difícil. Carmen estuvo 12 horas en trabajo de parto, y yo afuera caminando por el pasillo del hospital, como si mis pasos pudieran ayudarla. Cuando finalmente salió el doctor y me dijo que todo estaba bien, que teníamos un niño sano, me senté en el piso y lloré como nunca había llorado. Ese niño se convirtió en mi razón de vivir. Le enseñé a andar en bicicleta. Le enseñé a leer el periódico. Le enseñé que un hombre de verdad no levanta la voz, no huye de sus problemas y siempre, siempre cuida a su familia. O eso creí que le enseñé, porque ahora, 51 años después, ese niño nos dejó aquí, en medio de la nada, con una silla de plástico y 17 cajas que nadie va a abrir. Todo empezó hace 6 meses. Diego vino a visitarnos un domingo. Eso ya era raro, porque desde que se casó con Fernanda, hace 11 años, sus visitas se volvieron cada vez más cortas, más frías, más obligatorias. Llegaba, nos daba un beso rápido, preguntaba cómo estábamos sin esperar la respuesta, y se iba antes de que Carmen pudiera ofrecerle un segundo plato de comida. Pero ese domingo fue diferente. Llegó solo, sin Fernanda, sin mis nietos, que, para ser honesto, ya casi no reconozco porque crecieron sin que nadie me mandara una foto. Se sentó en la sala, en el sillón donde yo veía las noticias cada noche, y se quedó callado un largo rato. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido, y las manos le temblaban. ¿Qué pasó, hijo?, le pregunté. Nada, papá. Es que vengo a hablar con ustedes de algo importante. Carmen salió de la cocina secándose las manos con el mandil, se sentó junto a mí y le tomó la mano a Diego, como cuando era niño y tenía pesadillas. «Tinos», le dijo ella con esa voz suave que siempre tuvo. Diego respiró hondo. «Miren, ustedes ya están grandes. Esta casa es demasiado para ustedes. Las escaleras, el jardín, el ruido de la calle. A mí no me molesta el ruido», interrumpí. «Papá, déjame hablar». Me callé, no porque estuviera de acuerdo, sino porque vi algo en sus ojos que no había visto nunca. Miedo o culpa. Todavía no sé cuál. «Encontré un lugar», siguió Diego. «Un rancho. Está a las afueras de San Buenaventura, como a 4 horas de aquí. Es tranquilo, tiene aire fresco. No hay tráfico, no hay delincuencia. No hay nada que los pueda lastimar». «¿Un rancho?», preguntó Carmen, confundida. «Sí, es pequeño, pero tiene todo lo que necesitan. Una cocina, un cuarto, un baño, y lo mejor, está lejos de todo el estrés de la ciudad. Pero aquí está nuestra vida», dije.
nuestra casa, nuestros vecinos, el doctor Paredes que conoce mi historial, la iglesia de Carmen. Papá, Diego me interrumpió otra vez y esta vez su voz tenía un filo que me cortó por dentro. Ya no pueden seguir aquí. La ciudad ya no es para gente vieja, así nos llamó, gente vieja. Carmen no durmió esa noche, yo tampoco. Nos quedamos en la cama, en silencio, mirando el techo como si ahí estuviera escrita la respuesta a todo. ¿Tú crees que tenga razón?, me preguntó ella en voz baja. No sé, Carmen. A lo mejor sí nos haría bien un cambio. Ya no tengo fuerza para subir las escaleras. Y tú con tu rodilla, mi rodilla está bien. Héctor, está bien, mentí. Me dolía cada noche. Me costaba caminar al baño, me costaba subir al segundo piso. Pero no quería admitirlo, porque admitirlo era aceptar que ya no era el hombre fuerte que una vez cargó a su hijo en hombros hasta la cima del cerro de la Silla. Carmen suspiró. Hagámoslo, dijo finalmente. Si Diego cree que es lo mejor, debe ser lo mejor. Es nuestro hijo. No nos haría daño. Yo no dije nada, pero algo en mi pecho, algo viejo, algo animal, algo que había aprendido en 73 años de vida, me dijo que estábamos a punto de cometer el peor error de nuestras vidas. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Diego vino con una empresa de mudanzas que empacó todo en un día. No nos dejó decidir qué llevar y qué dejar. Decía que era por nuestro bien, que él sabía lo que cabía en el rancho, que no nos preocupáramos por nada. Ustedes solo tienen que subir a la camioneta, nos dijo. Yo me encargo de todo. Vendió nuestros muebles, regaló la ropa que ya no servía, tiró las fotos que estaban dañadas, entre ellas una de nuestra boda que Carmen guardaba como un tesoro. Esa ya ni se veía bien, mamá, le dijo cuando ella protestó. Yo te consigo una mejor. Nunca la consiguió. El día de la mudanza, Diego llegó temprano. Subimos a la camioneta, Carmen adelante con él, yo atrás con las cajas que no habían cabido en el camión, y salimos de Monterrey sin despedirnos de nadie. Yo volteé a ver la casa por última vez. 42 años vivimos ahí. 42 años de risas, de llantos, de navidades, de cumpleaños, de pleitos y reconciliaciones. 42 años de vida. Y todo cabía en 17 cajas. El camino fue largo. Diego casi no habló. Puso música en la radio. Música que yo no conocía, de esos cantantes nuevos que gritan en lugar de cantar, y manejó con la vista fija en la carretera. Carmen intentó hacer conversación. ¿Y cómo están los niños, hijo? Bien, mamá. ¿Ya terminó Sofía la escuela? Todavía no, mamá. ¿Y Fernanda? ¿Cómo sigue del dolor de espalda? Bien, monosílabos, respuestas vacías, como si estuviera hablando con desconocidos. Después de 3 horas, salimos de la carretera principal y entramos a un camino de terracería que parecía no tener fin. Las piedras golpeaban la parte de abajo de la camioneta y el polvo entraba por las ventanas aunque estaban cerradas. ¿Falta mucho?, pregunté. Ya casi, papá, ya casi. Fueron otros 40 minutos. Cuando finalmente llegamos, pensé que se había equivocado de lugar. ¿Aquí es?, preguntó Carmen con un hilo de voz. Sí, mamá, este es. Era una casa de un solo piso, con paredes de ladrillo sin pintar y un techo de lámina que se veía oxidado en algunas partes. Había una puerta de madera que no cerraba bien y 2 ventanas pequeñas, una de ellas con un vidrio roto que alguien había tapado con un pedazo de cartón. No había cerca, no había vecinos, no había nada más que tierra, piedras y un silencio que pesaba como una lápida. Diego, empecé a decir. Papá, yo sé que no se ve muy bien ahorita, pero le voy a hacer arreglos. Voy a venir cada semana a traerles despensa y a ver cómo van. Esto es temporal. En unos meses, cuando las cosas se calmen, vemos qué hacemos. Cuando las cosas se calmen, ¿qué cosas?, quise preguntarle. Quise exigirle una explicación, pero Carmen me tomó del brazo y me apretó fuerte, como diciéndome, ahora no, Héctor, ahora no. Así que me quedé callado y ayudé a bajar las cajas. Diego se fue esa misma tarde. Nos dio un abrazo rápido, nos dejó algo de dinero en efectivo, para lo que necesiten por ahora, y subió a la camioneta. Nos vemos la próxima semana, dijo por la ventana. ¿Tienes señal aquí?, le pregunté. ¿Cómo te hablo si pasa algo? A veces hay señal, si no, camina hacia el cerro de allá. Señaló un punto en el horizonte. Ahí agarra mejor. Y se fue. Lo vi alejarse por el camino de tierra hasta que la camioneta se convirtió en un punto, y luego en nada. Carmen y yo nos quedamos parados frente a la casa, si es que se le podía llamar así, sin saber qué hacer, qué decir, qué sentir. Esa noche dormimos vestidos, sobre un colchón que olía a humedad,
con las maletas sin abrir y el corazón roto. Han pasado 3 meses desde ese día. Diego nunca volvió. Las primeras semanas, yo caminaba hasta el cerro todos los días para buscar señal. A veces la encontraba, a veces no. Cuando la encontraba, le marcaba. Nunca contestó. Le mandaba mensajes. Nunca los leyó. Un día, el mensaje ya no se envió. Me salió un aviso que decía: este número te ha bloqueado. Mi propio hijo me bloqueó. Carmen lloró esa noche, no con gritos ni con llantos fuertes. Lloró en silencio, tapándose la boca con la almohada para que yo no la oyera. Pero la oí como la he oído todas las noches desde entonces, y yo no supe qué decirle. Porque ¿qué le dices a tu esposa cuando su único hijo los abandona en medio de la nada? ¿Qué le dices cuando todo lo que sacrificaron, los años sin vacaciones, los trabajos extra, las enfermedades que aguantaron para no gastar en doctores, las cenas frías porque llegabas tarde de la fábrica, resulta que no valió nada? No hay palabras para eso, solo hay silencio y el sonido de la última caja cayendo sobre el piso de tierra, un golpe seco, hueco, como mi corazón. Las primeras semanas fueron las más difíciles, no por el hambre, aunque hubo días en que comimos solo tortillas con sal, porque el dinero que Diego dejó se acabó más rápido de lo que pensamos, no por el frío, aunque las noches aquí son heladas y la cobija que trajimos apenas alcanza para los dos, no por el miedo, aunque cada ruido en la oscuridad me despertaba pensando que alguien había venido a hacernos daño, o peor, que alguien había venido a llevarse lo poco que teníamos. Lo más difícil fue el silencio. En Monterrey siempre había ruido, los carros pasando, los vecinos platicando en la banqueta, los niños jugando en la calle, la señora Martínez gritándole a su marido porque otra vez llegaba tarde del dominó. Aquí no hay nada, solo el viento y el sonido de mis propios pensamientos que a veces pesan más que cualquier ruido del mundo. Carmen intentó mantener la rutina. Se levantaba temprano, aunque ya no había razón para hacerlo, y barría el piso de tierra como si fuera el piso de mosaico de nuestra casa. Calentaba agua para el café, aunque muchas veces no teníamos café, y tomábamos solo agua caliente con un poquito de canela. Hay que mantenernos ocupados, me decía. Si nos sentamos a pensar, nos vamos a volver locos. Tenía razón, pero había días en que yo no podía levantarme. No por flojera, no por cansancio. Era algo más profundo. Era como si mi cuerpo supiera que ya no había nada por qué luchar y decidiera rendirse antes que yo. Esos días, Carmen se sentaba junto a mí en el colchón, me tomaba la mano y no decía nada. Solo se quedaba ahí, respirando conmigo, existiendo conmigo. 52 años de matrimonio, y esa mujer todavía sabía exactamente lo que necesitaba. Un día, como 3 semanas después de que llegamos, Carmen me dijo: Héctor, tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? Como ir al pueblo. Tiene que haber un pueblo cerca. Diego dijo que estábamos a las afueras de San Buenaventura. San Buenaventura está a 40 kilómetros de aquí, Carmen. ¿Cómo quieres que lleguemos? Caminando. Me quedé callado, no porque fuera imposible, aunque con mi rodilla casi lo era, sino porque vi en sus ojos una determinación que no había visto en mucho tiempo. La misma determinación que tenía cuando me dijo que sí quería casarse conmigo, aunque sus papás no estuvieran de acuerdo. La misma que tuvo cuando decidió que Diego iría a la universidad, aunque eso significara que ella trabajara doble turno limpiando casas. Carmen nunca se rendía, y si ella no se rendía, yo tampoco podía. Al día siguiente, salimos al amanecer. Llevábamos una botella de agua, unas tortillas envueltas en un trapo, y el poco dinero que nos quedaba, 300 pesos que guardé en el bolsillo más profundo de mi pantalón. Caminamos por el camino de tierra por el que Diego nos trajo. El sol empezó a pegar fuerte después de la primera hora, y mi rodilla empezó a protestar después de la segunda. Descansemos un poco, dijo Carmen. Estoy bien, Héctor. No estaba bien, pero no quería que ella lo supiera. Nos sentamos bajo la sombra de un árbol seco, el único que había en kilómetros, y compartimos las tortillas. ¿Te acuerdas cuando hicimos el viaje a Matehuala? Me preguntó Carmen. El del 87. Ese, cuando se descompuso el carro en medio de la carretera y tuvimos que caminar hasta el pueblo más cercano. Sonreí. Diego tenía como 6 años. Se quejó todo el camino. Me duelen los pies, papá. Ya me cansé, papá. ¿Por qué no trajiste un carro que sí funcionara, papá? Los dos nos reímos. Era la primera vez que nos reíamos desde que llegamos aquí, y aunque duró solo unos segundos, se sintió como si alguien abriera una ventana en un cuarto oscuro. Llegamos a San Buenaventura casi a las 4 de la tarde. Era un pueblo pequeño, más pequeño de lo que imaginé, con una plaza central, una iglesia vieja y un par de tiendas que vendían de todo un poco. La gente nos miraba con curiosidad.
No con desconfianza, solo con curiosidad, como si no estuvieran acostumbrados a ver caras nuevas. Carmen se acercó a una señora que vendía verduras en un puesto de madera. «Buenas tardes, señora. Disculpe, ¿sabe dónde podemos comprar algo de despensa?» «Aquí mismito, señora. ¿Qué necesita?» «Frijoles, arroz, tortillas, lo básico». Mientras Carmen hacía las compras, yo me senté en una banca de la plaza y miré a mi alrededor. Había un par de viejitos jugando dominó bajo un árbol, un grupo de niños corriendo alrededor de la fuente, una pareja joven caminando de la mano. Vida. Aquí había vida, no como en el rancho, donde solo había tierra muerta y silencio. Esa noche, en el camino de regreso, Carmen me dijo algo que me partió el corazón. «Héctor, ¿tú crees que hicimos algo mal?» «¿Cómo que algo mal? Con Diego, ¿crees que lo criamos mal? ¿Que por eso...?» No pudo terminar la frase. Se le quebró la voz. La abracé ahí mismo, en medio del camino, con las bolsas de despensa cayendo al piso. «No hicimos nada mal, Carmen. Le dimos todo, todo lo que teníamos y lo que no teníamos. Entonces, ¿por qué nos hizo esto?» No tenía respuesta. Esa es la pregunta que me hace todas las noches antes de dormir. ¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿En qué momento perdimos a nuestro hijo? Cuando llegamos al rancho, ya era de noche. Abrí la puerta, que nunca cerraba bien, así que no servía de mucho, y encendí la vela que usábamos porque la electricidad aquí era intermitente. Carmen empezó a guardar la despensa en una caja de cartón que usábamos como alacena. Yo me senté en la silla de plástico, la misma que Diego dejó el primer día, y me quedé mirando la llama de la vela. Pensé en mi papá. Se llamaba Eugenio. Murió cuando yo tenía 40 años, de un infarto que nadie vio venir. Hasta el último día, yo iba a verlo cada semana. Le llevaba su periódico favorito, le cortaba el pasto, me sentaba con él a ver el partido del domingo. Cuando murió, yo juré que mis hijos nunca me verían así, solo, abandonado, olvidado. Qué equivocado estuve. Esa noche, mientras Carmen dormía, yo salí a sentarme afuera. El cielo estaba lleno de estrellas, más estrellas de las que jamás había visto en la ciudad. Y por un momento, casi fue bonito, casi. Pero entonces pensé en mi casa, en mi sillón, en mi televisión donde veía las noticias cada noche, en el olor del café que Carmen hacía por las mañanas, en el sonido de la calle, en los «buenos días, don Héctor» de los vecinos. Todo eso ya no existía, y lo único que me quedaba era esto. Un rancho abandonado, un cielo estrellado que nadie más veía, y una esposa dormida que lloraba cada noche creyendo que yo no la escuchaba. Nunca le dije a Carmen, pero esa noche recé. No soy hombre de iglesia, eso siempre fue cosa de ella. Pero esa noche miré hacia las estrellas y hablé con quien estuviera escuchando. Si estás ahí, si de verdad existes, ayúdanos. No entiendo por qué estamos aquí, no entiendo qué hicimos mal. Pero si hay alguna razón, si hay algún plan, por favor, déjame verlo, porque ya no tengo fuerzas. No hubo respuesta, solo el viento y el sonido de mi propio corazón, latiendo en un pecho que ya no sabía para qué seguía latiendo. Me quedé afuera hasta que el sol empezó a salir, y cuando la primera luz tocó la tierra seca del rancho, tomé una decisión. No iba a morirme aquí, no iba a dejar que mi esposa se marchitara en este desierto, no iba a darle a Diego la satisfacción de habernos destruido. Iba a encontrar la manera de salir de aquí, aunque fuera lo último que hiciera. Pasaron 2 meses, 2 meses de caminar al pueblo cuando teníamos fuerza. 2 meses de comer lo mínimo para que el dinero durara. 2 meses de esperar una llamada que nunca llegó, un carro que nunca apareció, una explicación que nunca vino. Y entonces encontré la caja. Fue un martes. Carmen estaba afuera, tratando de hacer crecer unas plantas en la tierra seca. Un proyecto que yo sabía que no iba a funcionar, pero que le daba algo en qué ocupar las manos y la mente. Yo estaba adentro, buscando el reloj, ese maldito reloj que me dieron cuando me jubilé. Lo había buscado en todas las cajas durante semanas, pero no aparecía. Empecé a pensar que Diego lo había tirado, como tiró tantas otras cosas, pero esa mañana encontré una caja que no había abierto. Estaba hasta el fondo, detrás de otras cajas más grandes, medio escondida. No tenía etiqueta, lo cual era raro, porque la empresa de mudanzas le había puesto etiqueta a todo. La abrí. Adentro había papeles, muchos papeles, documentos bancarios, estados de cuenta, cartas, todo revuelto, como si alguien lo hubiera metido ahí deprisa, sin orden. Al principio no entendí qué era. Empecé a leer por encima, números, fechas, nombres de bancos, y entonces vi el nombre de Diego y la palabra deuda. Me senté en el colchón con los papeles en la mano. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Empecé a leer con cuidado. El primer documento era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, una tarjeta
que yo nunca había visto. Estaba a nombre de Diego, pero la dirección era la de nuestra casa en Monterrey. El saldo era de casi 400,000 pesos. 400,000 pesos. El segundo documento era una carta del banco. Decía que Diego había usado nuestra casa, la casa donde vivimos 42 años, la casa que pagamos con sudor y sacrificio, como garantía para un préstamo que nunca pagó. El tercer documento era un aviso de embargo. Nuestro hogar estaba a punto de ser embargado. Las manos me temblaban tanto que los papeles se me cayeron al piso. No podía respirar, no podía pensar. Nuestra casa, nuestra vida, todo lo que construimos, Diego lo usó, lo hipotecó, lo destruyó y nos sacó de ahí antes de que llegara el banco. No nos trajo aquí por nuestro bien, no nos trajo aquí porque la ciudad ya no era para gente vieja. Nos trajo aquí para que no viéramos cómo nos quitaban todo, para que no estuviéramos ahí cuando llegaran a sacarnos, para que no supiéramos la verdad. Seguí buscando en la caja. Había más documentos, más deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, pagarés. Diego debía dinero a medio mundo. Y al fondo de todo encontré algo que me detuvo el corazón. Una carta, escrita a mano, con la letra de Fernanda. La leí 3 veces antes de entender lo que decía. Era una carta dirigida a Diego, fechada 6 meses antes, justo antes de que él viniera a proponernos la mudanza. Decía: Diego, ya no puedo más. Tus padres son un lastre. Cada vez que vienen me siento juzgada. Tu mamá me mira como si yo no fuera suficiente. Tu papá me ignora como si no existiera. Y tú nunca me defiendes. Si no haces algo me voy. Me llevo a los niños y me voy. Ya hablamos de esto 1000 veces. La solución está clara. Hay que sacarlos de la ciudad. Mándalos a donde sea. Al rancho de tu tío, a una casa de retiro. No me importa. Pero ya no los quiero cerca. No son mi responsabilidad, son tu problema. Y si no lo resuelves, yo tampoco voy a ser tu problema, porque me voy. Fernanda. Me quedé sentado ahí, con la carta en la mano sin poder moverme. Mi nuera, la mujer a la que Carmen le cocinaba cada vez que iba a visitarnos. La mujer a la que yo le presté dinero cuando empezó su negocio de pastelería. La mujer que sonreía en las fotos de Navidad y nos decía: los quiero mucho. Suegros. Esa mujer nos llamó lastre. Esa mujer le dijo a mi hijo que nos sacara de sus vidas. Esa mujer no era solo ella. Diego leyó esa carta. Diego tomó la decisión. Diego nos subió a una camioneta, nos trajo aquí y nos dejó. Diego eligió. Y no nos eligió a nosotros. No le dije nada a Carmen esa noche. Guardé los papeles en la caja, la cerré y la puse en el mismo lugar donde la encontré. No podía decirle la verdad. ¿Cómo le dices a una madre que su hijo la vendió por una mujer que la odiaba? ¿Cómo le dices que su casa ya no existe? ¿Cómo le dices que todo el sacrificio de toda una vida fue para nada? No podía, así que me quedé callado. Y cuando Carmen me preguntó por qué estaba tan serio, le dije que me dolía la rodilla. Mentí, como Diego nos mintió a nosotros. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había leído, pensando en Diego. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo se convirtió en esto? Recordé al niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, al adolescente que me pedía consejos sobre las muchachas, al joven que lloró en mi boda con Carmen cuando dijo que esperaba tener un matrimonio como el nuestro. ¿Cuándo murió ese Diego? ¿Cuándo lo reemplazó este hombre que nos abandonó en un rancho para no pagar sus deudas? No tengo la respuesta, y creo que nunca la voy a tener. Al día siguiente, Carmen notó que algo andaba mal. ¿Qué tienes, Héctor? Y no me digas que es la rodilla. La miré. 52 años con esa mujer. 52 años de no poder mentirle. Encontré algo, le dije. ¿Qué cosa? Le mostré la caja. Carmen leyó todo, los estados de cuenta, el aviso de embargo, la carta de Fernanda. Leyó en silencio, sin decir una palabra, y cuando terminó se quedó muy quieta, tan quieta que por un momento pensé que se había ido, que su alma había dejado su cuerpo y solo quedaba la cáscara. Carmen, lastre, dijo en voz baja. Carmen no, nos llamó lastre. Fernanda es una... Y Diego estuvo de acuerdo. No pude contradecirla, porque tenía razón. Esa noche, Carmen no lloró. Eso me asustó más que cualquier llanto. Se sentó en la silla de plástico, la que Diego dejó el primer día, y se quedó mirando hacia el horizonte, como el primer día que llegamos. Pero esta vez, su mirada era diferente. No era tristeza, era algo más duro, más frío, más final. Crié a un cobarde, dijo finalmente. Carmen, crié a un hombre que eligió a una mujer que nos odia antes que a sus propios padres, que prefirió abandonarnos antes que enfrentar sus problemas, que nos mintió, nos usó y nos tiró como basura. Se volteó a verme, y en sus ojos vi algo que nunca había visto en 52 años. Rabia. No voy a perdonarlo, Héctor.
puedo perdonar muchas cosas, pero esto no. No dije nada, porque yo tampoco estaba seguro de poder perdonarlo. Esa noche, Carmen rezó, pero no rezó por Diego, rezó por nosotros. Dios mío, la escuché susurrar, danos fuerzas para lo que viene, danos sabiduría para saber qué hacer, y danos paz, aunque no la merezcamos. Yo me quedé en silencio, escuchándola, y cuando terminó le tomé la mano. Vamos a salir de esto, le dije. ¿Cómo? No sé, pero vamos a hacerlo. Juntos. Ella apretó mi mano, y en ese momento supe que aunque Diego nos había quitado todo, nuestra casa, nuestra fe, nuestra esperanza, no nos había quitado lo más importante, no nos había quitado el uno al otro. Después de descubrir la verdad, las cosas cambiaron entre Carmen y yo. No hablábamos de Diego. Era como si hubiéramos decidido, sin decirlo, que su nombre ya no existía en nuestro vocabulario. Cuando uno de los dos estaba a punto de mencionarlo, se detenía, y el silencio que seguía decía más que cualquier palabra. Pero había algo nuevo entre nosotros, una especie de determinación, una fuerza que no sabíamos que todavía teníamos. Empezamos a planear, no para quedarnos aquí, no para esperar a que Diego volviera, porque ya sabíamos que no iba a volver. Planeábamos para irnos. El problema era el dinero. Habíamos llegado con poco y ese poco se había ido en despensa y medicinas. Mi rodilla necesitaba un tratamiento que aquí no podía conseguir. Carmen tenía la presión alta y se le había acabado el medicamento hace semanas. Necesitábamos ayuda. ¿Pero de quién? Un día Carmen me dijo, ¿te acuerdas de mi hermana Gloria, la que vive en Saltillo? Esa. Hace años que no hablo con ella, pero es la única familia que me queda. Yo recordaba a Gloria, una mujer callada, de pocas palabras, que se había distanciado de Carmen después de una pelea que ninguna de las dos quería explicar. Algo sobre una herencia, algo sobre dinero, las cosas que rompen familias. ¿Crees que ayudaría? No sé, pero no tenemos muchas opciones. El problema era comunicarnos. El teléfono de Carmen ya no servía. La batería murió hace un mes y no teníamos cómo cargarlo. El mío todavía funcionaba a veces, pero aquí en el rancho no había señal. Tenía que ir al cerro. El mismo cerro al que iba a llamar a Diego antes de que me bloqueara. El mismo cerro que ahora representaba nuestra única conexión con el mundo. Salí al amanecer. Carmen quería acompañarme, pero le dije que no. El camino era difícil, piedras sueltas, pendientes empinadas, y con su presión alta era demasiado riesgo. Ten cuidado, me dijo desde la puerta, siempre. Le di un beso en la frente y empecé a caminar. El cerro estaba a unos 3 kilómetros del rancho. No parece mucho, pero cuando tienes 73 años, una rodilla que no funciona bien y un sol que pega como si quisiera matarte, 3 kilómetros se sienten como 30. Tardé casi 2 horas en llegar. Cuando finalmente alcancé la cima, me senté en una piedra a recuperar el aliento. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, pero había señal. 2 barritas, intermitentes, pero era algo. Busqué el número de Gloria en los contactos de Carmen. Lo había copiado en mi teléfono hace años, por si acaso. Marqué. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y luego una voz. Bueno, era ella, más vieja, más ronca, pero inconfundible. ¿Gloria? Soy Héctor, el esposo de Carmen. Hubo un silencio largo. ¿Héctor? ¿Qué pasó? ¿Carmen está bien? Sí. Bueno, no. Necesitamos ayuda, Gloria. Es una historia larga, pero estamos en problemas. Le conté todo. La llamada se cortaba a cada rato, así que tuve que resumir. Le hablé de Diego, de la mudanza, del rancho, de los documentos, de la carta de Fernanda. Cuando terminé, Gloria se quedó callada un momento. Ese muchacho siempre fue raro, dijo finalmente. Yo se lo dije a Carmen cuando se casó con esa mujer, pero nunca me escuchó. Gloria, necesitamos salir de aquí, pero no tenemos dinero. No tenemos cómo. Déjame pensar. Hubo otro silencio. Mira, Héctor, yo tampoco tengo mucho, pero tengo algo. Dame unos días para arreglar unas cosas y te vuelvo a llamar. ¿A este número? Sí, pero llámame tú porque yo no tengo tu número guardado. Llámame el viernes. Si Dios quiere, ya tendré algo. Gracias, Gloria. De verdad, gracias. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando lo saque de ahí. Y colgó. Bajé del cerro con algo que no había sentido en meses. Esperanza. No era mucho. Era frágil. Era incierto. Pero era algo. Cuando llegué al rancho, Carmen estaba esperándome en la puerta. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Y? Dijo que nos va a ayudar. Carmen se cubrió la boca con las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no fueron de tristeza. Los días siguientes fueron diferentes. Había algo que esperar, algo que planear, algo que soñar. Carmen empezó a hacer listas de lo que íbamos a llevar cuando nos fuéramos. Yo empecé a organizar las cajas,
separando lo importante de lo que podíamos dejar. Hablábamos del futuro, cosa que no habíamos hecho desde que llegamos aquí. ¿Crees que podamos vivir con Gloria?, me preguntó Carmen una noche. No sé, pero cualquier cosa es mejor que esto. ¿Y si no funciona? Entonces buscamos otra cosa, pero no nos quedamos aquí. Eso ya lo decidimos. Carmen asintió, y aunque el miedo seguía ahí, agazapado en algún rincón de nuestros corazones, ya no tenía el control. El viernes llegó. Me levanté antes del amanecer y empecé a caminar hacia el cerro. Esta vez fue más difícil. La rodilla me dolía más que la vez anterior. Tuve que parar varias veces a descansar, pero llegué. Marqué el número de Gloria. Sonó una vez, 2 veces, y contestó. Héctor, ya tengo algo. Gloria habló rápido, como si tuviera miedo de que se cortara la llamada. Mira, hablé con mi compadre Ramiro. Él tiene una camioneta y va a estar por esa zona la próxima semana, haciendo un viaje de trabajo. Dice que puede pasar por ustedes y traerlos hasta Saltillo. ¿De verdad? De verdad. Pero tienen que estar listos. Dice que va a pasar el miércoles en la mañana. Temprano, si no están listos, no puede esperar. Vamos a estar listos. Y Héctor, cuando lleguen aquí, vamos a hablar. Carmen y yo tenemos cosas que arreglar, pero eso puede esperar. Lo importante ahora es sacarlos de ahí. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Gracias, Gloria. No sé cómo pagarte esto. No me debes nada. Somos familia, y la familia no abandona a la familia. Esa frase me golpeó más de lo que debería, porque mi hijo sí nos abandonó, pero la hermana de mi esposa, una mujer con la que casi no hablábamos, estaba a punto de salvarnos. Bajé del cerro casi corriendo. Bueno, no corriendo, caminando rápido, o lo más rápido que puede caminar un viejo con la rodilla mala y el corazón acelerado. Cuando llegué al rancho, Carmen estaba sentada en la silla de plástico, mirando hacia el camino. ¿Qué pasó?, me preguntó al verme. Le conté todo. Cuando terminé, se quedó callada un momento, y luego dijo algo que no esperaba. Héctor, antes de irnos, hay algo que tengo que hacer. ¿Qué cosa? Tengo que escribirle una carta a Diego. Esa noche, Carmen se sentó con un papel y un lápiz, los únicos que teníamos, y empezó a escribir. Escribió durante horas. Yo no le pregunté qué decía. Sabía que me lo contaría cuando estuviera lista. Cuando finalmente terminó, dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolsa. ¿Qué vas a hacer con eso?, le pregunté. Se lo voy a dejar aquí, en esta casa. Si algún día Diego viene a buscar lo que dejó, va a encontrar esto. ¿Y si nunca viene? Carmen me miró. Entonces la carta se va a quedar aquí para siempre, como el amor que yo tenía por él, enterrado en un lugar donde nadie lo va a encontrar. No dije nada, porque no había nada que decir. Los días siguientes pasaron rápido. Empacamos lo poco que íbamos a llevar. Cerramos las cajas que no podíamos cargar. Limpiamos la casa, no porque nos importara cómo quedara, sino porque Carmen siempre decía que uno no deja un lugar sucio, aunque ese lugar nos haya hecho daño. El martes en la noche, ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos acostados, mirando el techo, escuchando el silencio. ¿Tienes miedo?, me preguntó Carmen. Un poco. ¿Y tú? También. Pero vamos a estar bien. ¿Cómo lo sabes? La miré. Porque llevamos 52 años sobreviviendo juntos. Y si sobrevivimos a esto, podemos sobrevivir a todo. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Y esa sonrisa valió más que todas las palabras del mundo. El miércoles amaneció diferente. No sé cómo explicarlo. El sol salió igual que siempre. El viento soplaba igual que siempre. El silencio era el mismo silencio de todos los días, pero algo en el aire había cambiado. O tal vez éramos nosotros los que habíamos cambiado. Carmen se levantó antes que yo. Cuando abrí los ojos, ella ya estaba vestida, con el cabello recogido en un chongo bajo y el mandil puesto, aunque no había nada que cocinar. «Buenos días», me dijo. «Buenos días. ¿Dormiste algo?» «Algo». Me levanté con trabajo. La espalda me dolía más que de costumbre. La rodilla protestaba con cada movimiento, pero no importaba. Hoy nos íbamos. Desayunamos lo que quedaba. Unas tortillas frías, un poco de frijoles, agua con canela. No hablamos mucho, no hacía falta. Después del desayuno, Carmen tomó la carta que había escrito para Diego y la puso sobre la mesa, la única mesa que había en esa casa, una tabla de madera sostenida por 2 cajas. ¿Ahí la vas a dejar?, le pregunté. Sí. Quiero que sea lo primero que vea si algún día entra por esa puerta. Miré la carta. Estaba doblada con cuidado, con el nombre Diego escrito en el frente con la letra de Carmen, esa letra redonda y clara que aprendió en la primaria y que nunca cambió.
¿Quieres que la lea?, me preguntó. Solo si tú quieres. Ella asintió y empezó a leer en voz alta. Diego, esta carta la escribo desde el rancho donde nos dejaste, el rancho al que dijiste que íbamos a empezar de nuevo, el rancho del que nunca volviste. Ya sé la verdad, ya sé lo de las deudas, ya sé lo de la casa, ya sé lo que escribió Fernanda, ya sé todo. Debería odiarte. A veces en las noches, cuando el silencio pesa demasiado, creo que te odio. Pero luego amanece y me doy cuenta de que no puedo, porque yo te cargué en mi vientre. Yo te di la vida. Yo te enseñé a hablar, a caminar, a ser persona. ¿En qué momento te perdí? No tengo la respuesta. Y creo que tú tampoco. Tu papá y yo nos vamos. No sé a dónde vamos a terminar. No sé qué nos espera. Pero sé que ya no podemos quedarnos aquí, esperando a un hijo que nunca va a volver. No te escribo para pedirte perdón. No hicimos nada malo. No te escribo para darte perdón. No sé si puedo. Te escribo para despedirme. Adiós, Diego. Fuiste mi mayor orgullo. Y ahora eres mi mayor dolor. Pero eso ya no importa. Porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, estoy eligiendo mi propia vida. Tu madre, Carmen. Cuando terminó de leer, Carmen tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Dobló la carta otra vez, la puso sobre la mesa y se volteó hacia mí. Ya está, dijo. Ya está. Le tomé la mano y nos quedamos así, en silencio, hasta que escuchamos el sonido de un motor acercándose. Era una camioneta vieja, de esas que ya no hacen. Venía levantando polvo por el camino de tierra, avanzando despacio como si tuviera todo el tiempo del mundo. Carmen y yo nos paramos en la puerta, con nuestras bolsas en la mano, una cada uno, con lo poco que podíamos cargar. La camioneta se detuvo frente a la casa. Un hombre bajó del lado del conductor. Era mayor, como de 60 años, con un sombrero gastado y una sonrisa que se veía genuina. ¿Ustedes son Héctor y Carmen?, preguntó. Sí, señor. Soy Ramiro, el compadre de Gloria. Vengo a llevarlos a Saltillo. Ramiro nos ayudó a subir las bolsas a la parte de atrás de la camioneta. No eran muchas, cabían en un rincón. ¿Es todo lo que llevan?, preguntó. Es todo lo que tenemos, respondí. Él asintió sin decir nada. Creo que entendió. Antes de subir a la camioneta me detuve. Miré el rancho por última vez. La casa con las paredes sin pintar, el techo de lámina oxidada, la puerta que nunca cerraba bien, la silla de plástico que todavía estaba junto a la entrada. 3 meses vivimos ahí, 3 meses que se sintieron como 30 años, 3 meses de soledad, de miedo, de traición, pero también 3 meses de descubrir quién era yo, quién era Carmen, quién éramos juntos. ¿Listo, don Héctor?, preguntó Ramiro. Listo. Subí a la camioneta. Carmen ya estaba adentro, en el asiento del copiloto. Me senté atrás entre las bolsas y las cajas, y cuando Ramiro arrancó el motor y empezamos a movernos, no volteé a ver la casa. No quería. Esa parte de mi vida ya había terminado. El camino a Saltillo fue largo, casi 8 horas de carretera, con paradas para comer y para que Ramiro estirara las piernas. Carmen se durmió después de la primera hora. Yo me quedé despierto mirando por la ventana. Pasamos por pueblos pequeños, ciudades medianas, paisajes que nunca había visto. El mundo era más grande de lo que recordaba, más vivo, más real. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de él. Llegamos a Saltillo ya de noche. Gloria nos esperaba en la puerta de su casa, una casa pequeña, modesta pero cálida. Tenía las luces encendidas y un olor a comida que salía por las ventanas. Cuando bajamos de la camioneta, Gloria caminó hacia nosotros. Se detuvo frente a Carmen. Las 2 hermanas se miraron. Había tanto entre ellas. Años de silencio, peleas sin resolver, palabras que nunca se dijeron, pero nada de eso importaba ahora. Gloria abrió los brazos y Carmen se dejó caer en ellos. Esa noche cenamos juntos. Gloria había preparado un caldo de pollo, el favorito de Carmen desde que eran niñas, y pan recién hecho. Hablamos de todo y de nada, de los años que habían pasado, de los recuerdos que compartíamos, de las cosas que dolían, pero no hablamos de Diego. Creo que Gloria entendió que ese tema era demasiado fresco, demasiado crudo, y respetó nuestro silencio. Después de la cena, Gloria me llevó a un cuarto pequeño que había preparado para nosotros. No es mucho, dijo, pero es suyo por el tiempo que necesiten. Es más que suficiente, le dije. Gracias, Gloria, por todo. Ella me miró con esos ojos que se parecían tanto a los de Carmen. Héctor, ustedes son mi familia, la única familia que me queda. No voy a dejar que les pase nada. Le tomé la mano. Eres una buena mujer, Gloria. Carmen tiene suerte de tenerte como hermana, y yo tengo suerte de tenerla a ella. Se volteó hacia la puerta. Descansen, mañana empezamos de nuevo. Esa noche Carmen y yo dormimos en una cama de verdad, con sábanas limpias, con almohadas suaves,
con un techo que no hacía ruido cuando soplaba el viento. Nos acostamos juntos como lo hacíamos hace 40 años, y antes de dormir, Carmen me dijo: «Lo logramos, Héctor». «Todavía no, pero vamos a lograrlo». Ella cerró los ojos, y por primera vez en meses, durmió sin llorar. Me quedé despierto un rato más, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, pensando en Diego. En algún lugar de México, mi hijo estaba viviendo su vida, con su esposa, con mis nietos, sin saber o sin importarle lo que nos había hecho. Debería odiarlo. A veces creo que lo odio, pero la mayor parte del tiempo solo siento una tristeza tan profunda que no tiene nombre, porque lo crié para que fuera un buen hombre, y en algún lugar del camino se convirtió en esto, pero eso ya no importa, porque esta noche, por primera vez en mucho tiempo, estoy en un lugar seguro, con la mujer que amo, con una familia que nos recibió sin pedir nada a cambio, y mañana, cuando salga el sol, vamos a empezar de nuevo. No sé qué nos espera, no sé si vamos a encontrar la paz que buscamos, pero sé una cosa: ya no estamos solos, y eso, después de todo lo que pasamos, es más que suficiente. Los primeros días en casa de Gloria fueron extraños, no extraños en el mal sentido, extraños porque no sabíamos cómo comportarnos. Después de 3 meses viviendo como náufragos en medio de la nada, de pronto teníamos agua caliente, electricidad que funcionaba y una cocina con estufa de verdad. Carmen se levantaba temprano y no sabía qué hacer con las manos. En el rancho, cada día era una lucha por sobrevivir. Aquí no había nada que luchar, solo había que existir. Y existir, después de todo lo que pasamos, era más difícil de lo que imaginé. Gloria fue paciente con nosotros. No nos presionó para que habláramos, no nos hizo preguntas incómodas. Simplemente nos dejó estar. Nos daba de comer 3 veces al día, aunque Carmen insistía en ayudar en la cocina, y Gloria la dejaba porque sabía que eso la hacía sentir útil. Me dejaba sentarme en el patio a ver pasar las tardes, aunque a veces se sentaba conmigo y me hacía compañía sin decir nada. Nos trataba como lo que éramos, 2 personas rotas que necesitaban tiempo para sanar, pero las heridas no sanaban, o al menos no tan rápido como yo quería. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rancho. Veía la camioneta de Diego alejándose por el camino de tierra. Veía la carta de Fernanda con esa palabra que me perseguía como una maldición, lastre. Y cada mañana, cuando abría los ojos, tenía que recordarme dónde estaba. Ya no estás en el rancho, Héctor. Ya no estás solo. Ya estás a salvo. Pero una parte de mí seguía ahí, atrapada en esa casa de paredes sin pintar y techo de lámina oxidada. Una noche, como 2 semanas después de llegar, Carmen me despertó. Estaba temblando. «¿Ya qué pasó?», le pregunté asustado. «Soñé con él», dijo con la voz quebrada. No tuvo que decirme quién. Soñé que venía al rancho, que abría la puerta y entraba, y yo corría a abrazarlo como cuando era niño. Pero cuando lo abrazaba, no era él. Era un desconocido, un hombre que no conocía, y me empujaba y me decía: «Ya no eres mi madre». Las lágrimas le caían por las mejillas. La abracé fuerte. «Fue solo un sueño, Carmen». «No, Héctor, no fue un sueño, fue la verdad. Diego ya no es nuestro hijo. Nuestro hijo murió hace mucho tiempo, y yo no me di cuenta». Esa noche no dormimos. Nos quedamos abrazados, en silencio, escuchando los sonidos de la casa de Gloria, el tic-tac de un reloj en la sala, el viento golpeando las ventanas, el crujir de la madera vieja, y cuando amaneció, Carmen me dijo algo que me sorprendió. «Quiero ir a la iglesia». No habíamos ido a la iglesia desde que llegamos. Carmen siempre fue creyente. Iba a misa cada domingo. Rezaba el rosario cada noche. Pero después de lo que pasó, dejó de hacerlo. Yo pensé que había perdido la fe, pero esa mañana supe que no la había perdido. Solo la había guardado en un lugar donde nadie pudiera lastimarla. Gloria nos llevó a la iglesia del pueblo. Era una iglesia pequeña, antigua, con paredes de piedra y un altar de madera tallada que debía tener cientos de años. Nos sentamos en la última banca. Carmen cerró los ojos y empezó a rezar en silencio. Yo me quedé mirando hacia el frente, hacia la imagen de la Virgen que estaba junto al altar. No soy hombre de iglesia, ya lo dije antes, pero en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, no felicidad, no alegría, solo paz. Como si alguien me estuviera diciendo: «Ya pasó lo peor, ahora descansa». Después de la misa, Carmen se quedó hablando con el padre, un hombre mayor de cabello blanco y ojos amables, que la escuchó sin interrumpirla. Yo salí al atrio y me senté en una banca de piedra. Gloria se sentó junto a mí. «¿Cómo te sientes, Héctor?» «No sé, mejor creo, pero todavía duele. Va a doler un tiempo, tal vez siempre,
pero el dolor cambia, se hace más llevadero. La miré. ¿Tú cómo sabes? Gloria se quedó callada un momento. Porque yo también perdí a alguien. No de la misma manera que ustedes, pero lo perdí. No me contó más, y yo no le pregunté. Pero entendí que todos cargamos heridas. Algunas se ven, otras no. Y las que no se ven son las que más duelen. Esa tarde, cuando regresamos a la casa, Carmen estaba diferente. No feliz, eso sería mucho pedir, pero más tranquila. Como si hubiera dejado algo en la iglesia, algo que ya no necesitaba cargar. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy tratando de estar bien, me dijo. Es lo único que puedo hacer. Le tomé la mano. Es suficiente. Los días siguientes empezamos a hacer planes. No podíamos quedarnos con Gloria para siempre. Ella nos había abierto las puertas de su casa, pero no era justo abusar de su generosidad. Necesitábamos un lugar propio, una vida propia. ¿Pero con qué dinero? ¿Con qué fuerzas? Yo tenía 73 años, Carmen tenía 70. Ya no podíamos trabajar como antes, ya no teníamos la energía, la salud, las oportunidades. ¿Qué nos quedaba? Una noche, mientras cenábamos, Gloria sacó un tema que ninguno esperaba. Héctor, Carmen, hay algo de lo que tenemos que hablar. Nos miramos. ¿Qué cosa?, preguntó Carmen. Gloria respiró hondo. La casa de nuestros padres, la que está en Ramos Arizpe. Carmen se tensó. Gloria, ya hablamos de eso hace años, lo sé, y sé que las cosas terminaron mal entre nosotras por eso. Pero escúchame. Gloria se levantó y fue a buscar algo en un cajón. Regresó con un sobre amarillo, viejo, arrugado. Esta es la escritura, dijo. Cuando papá murió, él dejó la casa a las dos, mitad y mitad. Pero tú nunca quisiste tu parte porque dijiste que no la necesitabas, que Diego te iba a cuidar. Carmen bajó la mirada. Y yo me enojé, continuó Gloria. Me enojé porque pensé que me estabas rechazando, que no querías nada que viniera de mí. Por eso dejamos de hablarnos. Gloria, déjame terminar. La casa sigue ahí. Nadie la ha tocado en años. Está vieja, necesita reparaciones, pero es de las dos, y yo quiero que ustedes se queden con ella. Carmen levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? La casa es tuya, Carmen. Bueno, de las dos, pero yo tengo mi vida aquí, no la necesito, y ustedes sí. Me quedé en silencio, procesando lo que estaba pasando. Gloria nos estaba dando una casa de verdad, un lugar donde vivir, un futuro. Gloria, dije con la voz quebrada, no podemos aceptar eso. Es demasiado, no es demasiado, es lo justo. Y además, miró a Carmen con los ojos húmedos. Es lo que debía hacer hace años, en lugar de enojarme y alejarme. Carmen se levantó y abrazó a su hermana. Las dos lloraron, y yo me quedé sentado, mirándolas, sintiendo que algo que estaba roto finalmente empezaba a repararse. Ramos Arizpe estaba a media hora de Saltillo. Gloria nos llevó un sábado por la mañana. El camino era tranquilo, casas pequeñas, calles empedradas, árboles que daban sombra. Me recordó a Monterrey, al Monterrey de antes, cuando todo era más simple, más lento, más humano. La casa estaba en una calle sin salida, al final de una cuadra que parecía detenida en el tiempo. Era pequeña, una sola planta, paredes de adobe pintadas de azul claro, aunque la pintura se había descarapelado en varias partes, un portón de madera que chirriaba al abrirse, un jardín que alguna vez tuvo flores, pero que ahora solo tenía tierra seca y hierbas silvestres, pero era una casa, nuestra casa. Carmen se quedó parada frente a la puerta sin moverse. ¿Estás bien?, le pregunté. Esta era la casa de mis papás, dijo en voz baja. Aquí crecí, aquí jugaba con Gloria en el patio, aquí aprendí a cocinar con mi mamá. Le tomé la mano. ¿Quieres entrar? Ella asintió. El interior estaba polvoriento, pero intacto. Los muebles seguían ahí, viejos, desgastados, pero reconocibles. La mesa del comedor donde la familia cenaba cada noche. El sillón donde el papá de Carmen leía el periódico. La cocina con la estufa de gas que debía tener 40 años. Todo estaba igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Carmen caminó despacio por cada cuarto. Tocaba las paredes, abría los cajones, miraba las fotos que todavía colgaban en los marcos. En una de ellas estaba ella de niña, tal vez 5 o 6 años, sentada en el regazo de su mamá. Mira, me dijo mostrándome la foto. Así era yo. La miré. Esa niña de la foto tenía los mismos ojos que la mujer que estaba frente a mí. Los mismos ojos que me enamoraron hace más de 50 años. Sigues igual, le dije. Mentiroso. Tal vez, pero es la verdad. Pasamos el resto del día limpiando. Gloria había traído escobas, trapos, cubetas. Los tres trabajamos juntos, quitando el polvo de los años, abriendo ventanas para que entrara el aire fresco.
No era fácil. Mis rodillas protestaban, mi espalda gritaba, pero no me importaba, porque por primera vez en mucho tiempo estaba construyendo algo. No destruyendo, no huyendo, no sobreviviendo, construyendo. Cuando cayó la tarde nos sentamos en el patio, el mismo patio donde Carmen jugaba de niña, y compartimos un refresco que Gloria había traído. ¿Qué piensan?, preguntó Gloria. Carmen miró a su alrededor. Pienso que esta casa me estaba esperando. Gloria sonrió. Creo que tienes razón. Nos mudamos la semana siguiente. No teníamos mucho que mover, solo las bolsas que trajimos del rancho y algunas cosas que Gloria nos regaló. Platos, sábanas, una olla para cocinar. Pero era suficiente, era más que suficiente. Los primeros días en la casa fueron de adaptación. Aprendimos dónde quedaba el mercado más cercano. Conocimos a los vecinos, gente mayor como nosotros, que nos recibió con amabilidad. Descubrimos que el agua caliente tardaba en salir, que la puerta del baño no cerraba bien, que el piso de la cocina crujía si pisabas en cierto lugar. Pero esos pequeños defectos no nos molestaban, al contrario, nos hacían sentir vivos. Una noche, como un mes después de mudarnos, Carmen y yo estábamos sentados en el patio. El cielo estaba lleno de estrellas, no tantas como en el rancho, pero suficientes para recordarnos que el mundo era grande. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste en el rancho?, me preguntó Carmen. Te dije muchas cosas en el rancho. Me dijiste que íbamos a salir de ahí, que íbamos a estar bien. Sí, me acuerdo. Tenías razón. La miré. Estaba sonriendo. No una sonrisa grande, no una sonrisa de felicidad completa, pero una sonrisa real. Una sonrisa que decía, sobrevivimos. Le tomé la mano. Siempre tuve razón, solo que a veces tardaba en demostrarlo. Ella se rió. Era la primera vez que la escuchaba reírse así desde que todo empezó. Y ese sonido simple, humano, hermoso, valió más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier cosa material del mundo. Pero no todo era paz, porque aunque habíamos encontrado un hogar, las heridas seguían ahí, y algunas heridas no sanan hasta que se confrontan. Fue un jueves por la mañana cuando recibí la carta. El cartero tocó la puerta. Un hombre joven de uniforme azul que me entregó un sobre blanco con mi nombre escrito al frente. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Diego. Me quedé parado en la puerta con el sobre en la mano, sin poder moverme. Carmen salió de la cocina. ¿Quién era? No dije nada. Solo le mostré el sobre. Ella lo miró, y su cara cambió. Nos sentamos en la mesa del comedor. El sobre estaba entre nosotros, como una bomba a punto de explotar. ¿Lo abrimos?, pregunté. No sé, dijo Carmen. ¿Tú quieres? No sé lo que quiero. Nos quedamos en silencio un largo rato. Finalmente, Carmen tomó el sobre. Vamos a abrirlo. Sea lo que sea, necesitamos saberlo. Adentro había una carta, escrita a mano, con la letra de Diego. Esa letra que yo le enseñé cuando tenía 6 años, sentados en la mesa de la cocina de nuestra casa en Monterrey. Carmen empezó a leer en voz alta. Papá, mamá, no sé si van a leer esto. No sé si quieren saber de mí, pero tengo que escribirles. Primero quiero que sepan que los encontré. Sé que están en Ramos Arizpe, en la casa de los abuelos. Contraté a alguien para que los buscara. Necesitaba saber que estaban bien. Segundo, quiero explicarles lo que pasó. No para que me perdonen, no creo merecer eso, sino para que entiendan. Cuando los llevé al rancho, estaba desesperado. Las deudas me estaban comiendo vivo. Fernanda me amenazaba con irse. Los bancos estaban a punto de quitarme todo. No pensé con claridad. Pensé que si los alejaba, si los ponía en un lugar donde no vieran lo que estaba pasando, podría arreglar las cosas sin que sufrieran. Fui un cobarde, lo sé. Y cuando las cosas se pusieron peor, cuando perdí la casa, cuando Fernanda se fue de todas formas, cuando todo se derrumbó, no tuve el valor de enfrentarlos. No tuve el valor de decirles la verdad. Así que desaparecí, no porque no los quisiera, sino porque me daba vergüenza, porque no podía ver a los ojos a las personas que me dieron todo y admitir que lo había destruido. No espero que me perdonen, no espero que me reciban de nuevo en sus vidas. Solo quería que supieran la verdad, y quería decirles algo que debí decir hace mucho tiempo. Lo siento, los amo, y aunque ya no merezco ser su hijo, siempre voy a ser el niño que ustedes criaron. Diego. Cuando Carmen terminó de leer, el silencio era tan pesado que costaba respirar. Ninguno de los dos sabía qué decir, qué sentir, qué hacer. Finalmente Carmen dobló la carta y la puso sobre la mesa. ¿Tú qué piensas?, me preguntó. La miré. Pienso que dice la verdad, pero también pienso que la verdad no borra lo que hizo. ¿Lo perdonas? Esa pregunta me atravesó el pecho. No sé, Carmen, ¿tú lo perdonas? Ella se quedó callada un largo rato. Creo que algún día podré, pero no hoy. Hoy todavía duele demasiado. Asentí. A mí también. Esa noche no hablamos de la carta. Cenamos en silencio.
Nos acostamos en silencio, miramos el techo en silencio, pero algo había cambiado. No sé si para bien o para mal, solo sé que ya no éramos los mismos. Los días después de recibir la carta fueron los más difíciles, no porque estuviéramos sufriendo, ya habíamos sufrido bastante, sino porque teníamos que decidir algo. ¿Qué hacemos con Diego? ¿Lo buscamos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo perdonamos? ¿Lo enfrentamos? No teníamos respuestas. Carmen pasaba horas sentada en el patio, mirando hacia la nada. Yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba teniendo una conversación consigo misma, una conversación sobre el hijo que crió, el hombre en que se convirtió y la madre que ella quería ser. No la interrumpí. Algunas batallas hay que pelearlas solo. Una mañana, como una semana después de recibir la carta, Carmen me dijo: «Héctor, quiero responderle». ¿A Diego? Sí. ¿Qué le vas a decir? Ella se quedó callada un momento. Todavía no sé, pero sé que tengo que decirle algo. No puedo quedarme con esto adentro. Asentí. ¿Quieres que te ayude? No, esto tengo que hacerlo sola. Carmen pasó 3 días escribiendo la carta. La vi sentada en la mesa del comedor, con el papel y el lápiz, escribiendo, tachando, rompiendo hojas, empezando de nuevo. No le pregunté qué estaba escribiendo, pero veía su cara cada noche cuando terminaba, y cada noche se veía un poco más ligera. El cuarto día, Carmen me mostró la carta. ¿Quieres leerla?, me preguntó. Solo si tú quieres. Quiero. Me la dio, y la leí. Diego, recibí tu carta. La leí muchas veces, y cada vez que la leía, sentía algo diferente. Primero sentí rabia. Rabia porque me recordaste todo lo que nos hiciste. Todo el dolor, la soledad, el miedo. Después sentí tristeza. Tristeza porque el niño que yo crié, el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me traía flores del jardín, que me decía: «Eres la mejor mamá del mundo», ya no existe. Después sentí lástima. Lástima porque te convertiste en alguien que tiene que contratar a un desconocido para saber si sus padres están vivos. Y finalmente, sentí algo que no esperaba. Sentí paz. No te perdono, Diego. Todavía no. Tal vez algún día pueda, pero hoy no. Lo que sí puedo hacer es soltar. Soltar la rabia que me estaba envenenando. Soltar la esperanza de que algún día volvieras a ser el hijo que recuerdo. Soltar la culpa que sentía por pensar que te fallé. No te fallé, Diego. Te di todo lo que tenía, y tú elegiste tu camino. Ahora yo elijo el mío. No te busques más. No contrates a nadie para vigilarnos. Déjanos vivir lo que nos queda de vida en paz. Si algún día, en muchos años, sientes que estás listo para enfrentar lo que hiciste, no en una carta sino en persona, entonces busca la casa de tus abuelos en Ramos Arizpe. Ahí vamos a estar. Pero hasta ese día, adiós. Tu madre, Carmen. Cuando terminé de leer, tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, de orgullo, porque esa mujer, mi esposa, mi compañera, mi todo, había encontrado la fuerza para hacer lo que yo no sabía si podía hacer. Soltar. Enviamos la carta al día siguiente. Gloria nos ayudó a encontrar la dirección de Diego. Seguía viviendo en Monterrey, en un departamento pequeño, después de que Fernanda finalmente lo dejó. No supe cómo sentirme al saber eso. Una parte de mí sintió satisfacción, justicia. Otra parte sintió tristeza, porque al final Diego perdió todo. A nosotros, a su esposa, a su vida. Pero esas eran las consecuencias de sus decisiones, y él tenía que cargarlas. Después de enviar la carta, algo cambió en nuestra casa. No hubo más conversaciones sobre Diego. No hubo más noches sin dormir. No hubo más lágrimas escondidas. Carmen empezó a cocinar de nuevo, no solo para sobrevivir, sino porque le gustaba. Hacía tamales los domingos, como lo hacía su mamá. Invitaba a Gloria a comer, platicaba con las vecinas en la tienda. Estaba volviendo a ser ella. Y yo también empecé a cambiar. Empecé a salir al jardín cada mañana a ver el amanecer. Empecé a arreglar las cosas de la casa, la puerta del baño, el piso de la cocina, la pintura de las paredes. Empecé a sentir que mi vida todavía tenía propósito, no el propósito de antes. Ya no era el padre que criaba a un hijo, el trabajador que mantenía a su familia, el hombre fuerte que cargaba todo sobre sus hombros. Era un propósito más simple, más humilde: cuidar a mi esposa, disfrutar cada día, agradecer lo que tenía. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, Carmen salió con 2 vasos de agua de limón. Se sentó junto a mí en una banca de madera que había encontrado en el patio y me dio uno de los vasos. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En nada, en todo». Eso no es una respuesta. Me reí. Pensaba en lo raro que es la vida. Hace unos meses estábamos en un rancho en medio de la nada, sin saber si íbamos a sobrevivir. Y ahora estamos aquí, en una casa propia, con comida en la mesa, con un futuro. Y juntos, agregó Carmen,
Y juntos nos quedamos en silencio un rato. El sol se estaba poniendo. El cielo se pintaba de naranja y rosa. Los pájaros cantaban en los árboles. «Héctor», dijo Carmen, «¿tú crees que hicimos lo correcto? ¿Con la carta? ¿Sí? ¿No te arrepientes de no haberle dicho algo más? ¿Algo más duro?» Lo pensé un momento. «No, porque lo más duro que le pudiste decir fue la verdad, y se la dijiste». Ella asintió. «Tienes razón», y luego, después de un largo silencio, agregó, «Gracias, Héctor». «¿Por qué? Por todo, por no rendirte, por cargarme cuando yo no podía caminar, por estar aquí». Le tomé la mano. «Gracias a ti, por lo mismo». Esa noche dormimos mejor que nunca. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente habíamos aprendido a vivir con ellos. 6 meses de paz, de rutina, de vida simple y tranquila. Cada mañana me levantaba con el sol. Cada tarde trabajaba en el jardín. Cada noche cenaba con Carmen y veíamos las noticias en una televisión vieja que Gloria nos regaló. Era una vida pequeña, pero era nuestra. Un domingo por la mañana, alguien tocó la puerta. Carmen estaba en la cocina preparando el desayuno. Yo estaba en el patio regando las plantas que finalmente habían empezado a crecer. «Héctor, ve a abrir», gritó Carmen. «Ya voy». Caminé hacia la puerta, secándome las manos en el pantalón. Abrí, y el mundo se detuvo. Frente a mí había una joven. Tendría unos 20 años. Cabello largo, castaño, ojos grandes, oscuros, una cara que me resultaba familiar, aunque no podía ubicar de dónde. «¿Abuelo?», dijo. Me quedé mudo. «Soy Sofía, la hija de Diego». No supe qué decir, no supe qué hacer. Solo me quedé parado ahí mirándola, tratando de procesar lo que estaba pasando. La última vez que vi a Sofía tenía 9 años. Era una niña flaca, de rodillas raspadas, que corría por el jardín de nuestra casa en Monterrey, persiguiendo mariposas. Ahora era una mujer que había venido a buscarnos. «¿Puedo pasar?», preguntó Sofía. «Sí, sí, pasa». La llevé a la sala. Carmen salió de la cocina y se quedó congelada cuando la vio. «Sofía». «Hola, abuela». Carmen se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas empezaron a caer. Sofía caminó hacia ella y la abrazó. Y Carmen, mi Carmen, la mujer fuerte que había sobrevivido a todo, se derrumbó en los brazos de su nieta. Nos sentamos en la sala. Sofía nos explicó cómo nos había encontrado. «Mi papá me enseñó la carta que le mandaron. No me dijo nada antes. No sabía que los había dejado en un rancho. No sabía nada de lo que pasó. Cuando leí la carta, me enojé mucho con él. Le grité, le dije cosas horribles. Sofía, no tenías que...». «Sí tenía, abuela. Lo que les hizo estuvo mal, muy mal». Se detuvo un momento, como si estuviera buscando las palabras. «Pero también entendí que él no es el único culpable. Mi mamá, ella siempre hablaba mal de ustedes. Siempre decía que eran una carga, que nos quitaban tiempo y dinero. Y mi papá, supongo que de tanto escucharla, empezó a creerlo». Carmen apretó la mano de Sofía. «Tu mamá tenía sus razones para pensar así. No la justifico, pero...». «No, abuela, no tenía razones. Solo tenía egoísmo». Sofía nos contó lo que había pasado después de que nos fuimos. Fernanda dejó a Diego 6 meses después de que nos abandonó en el rancho. Se llevó a los niños, a Sofía y a su hermano menor, Mateo, y se fue a vivir con sus padres. Diego se quedó solo, perdió la casa, nuestra casa, en el embargo, perdió el trabajo porque no podía concentrarse, perdió todo. «Ahora vive en un departamento chiquito», dijo Sofía. «Trabaja en una tienda de autopartes, apenas le alcanza para comer». No sentí satisfacción al escuchar eso, solo sentí tristeza, porque el hombre que Sofía describía no era el Diego que yo crié, era un hombre destruido, un hombre que había tomado las peores decisiones de su vida y ahora estaba pagando las consecuencias. «¿Él sabe que viniste?», pregunté. Sofía asintió. «Sí, él me dio la dirección y me pidió que les dijera algo». «¿Qué cosa?». «Que si algún día ustedes están listos para verlo, él va a venir, pero solo si ustedes quieren». Carmen y yo nos miramos. No dijimos nada, porque no sabíamos qué decir. Sofía se quedó toda la tarde. Nos contó de su vida. Estaba estudiando enfermería en Monterrey. Tenía un novio que le caía bien a todo el mundo menos a su mamá. Le gustaba cocinar, pero nunca le salían bien los tamales. Era una joven hermosa, inteligente, amable, y mientras la escuchaba hablar pensé, esto es lo que Diego nos quitó, estos años, estas conversaciones, esta nieta que creció sin nosotros. Pero también pensé, todavía hay tiempo. Todavía podemos recuperar algo.
Cuando Sofía se fue, prometiendo volver pronto, Carmen y yo nos quedamos en silencio en la sala. Finalmente, ella habló. ¿Qué hacemos, Héctor? No sé. ¿Lo vemos? ¿A Diego? Lo pensé un largo rato. Creo que sí, pero no todavía, cuando estemos listos. ¿Y cuándo vamos a estar listos? No sé, pero lo vamos a saber cuando llegue el momento. Carmen asintió. Está bien, y no dijimos nada más. Esa noche, antes de dormir, Carmen rezó, no el rosario completo, solo unas palabras en voz baja, con los ojos cerrados y las manos juntas. Cuando terminó me miró. ¿Sabes qué le pedí a Dios? ¿Qué? Que me dé la fuerza para perdonar. No por Diego, por mí. Le tomé la mano. Vas a poder, Carmen. De eso estoy seguro. ¿Tú también vas a poder? La pregunta me atravesó. Voy a intentar. Y esa fue la verdad. No sabía si podía perdonar a Diego, pero iba a intentarlo. Por Carmen, por Sofía, por mí. Un año desde que Sofía vino a vernos por primera vez. Un año de visitas frecuentes, cada 2 semanas. A veces cada semana, siempre con una sonrisa y algo de comer que había intentado preparar. Un año de aprender a ser abuelos de nuevo. Mateo también empezó a venir. Al principio era tímido, tenía 15 años cuando nos conoció y casi no recordaba quiénes éramos, pero poco a poco se fue abriendo. Le gustaba el fútbol, igual que a mí cuando era joven. Así que los domingos veíamos los partidos juntos, gritándole a la televisión como si nos pudieran escuchar. Carmen le enseñaba a cocinar, cosa que él hacía con más talento que su hermana, aunque nunca se lo dije a Sofía. Era como tener de vuelta algo que nos habían robado. No todo, pero algo. Diego nunca vino. No porque no quisiera. Según Sofía, preguntaba por nosotros constantemente, pero respetó nuestra decisión. Esperó. Un día, como 14 meses después de que todo empezó, Carmen me dijo, creo que estoy lista. No tuve que preguntar para qué. ¿Estás segura? No, pero creo que nunca voy a estar completamente segura. Y si sigo esperando, voy a morirme sin hacerlo. Tenía razón. Teníamos 71 y 74 años. El tiempo no estaba de nuestro lado. Entonces lo hacemos, dije. ¿Tú también estás listo? Lo pensé, no estaba listo. Pero Carmen tampoco había estado lista para nada de lo que le pasó en la vida, y aún así lo enfrentó. Estoy listo. Le pedimos a Sofía que organizara el encuentro. Diego vendría a Ramos Arizpe, a nuestra casa, a la casa de sus abuelos. Sofía dijo que cuando le dio la noticia, Diego lloró. No supe cómo sentirme al respecto. El día llegó, era un sábado de octubre, hacía frío, el primero del año, y las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color. Carmen se levantó temprano y limpió la casa entera, aunque ya estaba limpia. Cocinó un caldo de res, el favorito de Diego desde niño, aunque no sabía si iba a poder comer. Yo me senté en el patio a esperar. A las 11 de la mañana, escuché un carro estacionarse. Me levanté. Carmen salió de la cocina. Nos quedamos parados en la sala, mirando hacia la puerta. Tocaron. Carmen me tomó la mano. Abrí. Diego estaba ahí, pero no era el Diego que recordaba. El hombre frente a mí estaba más delgado, más viejo. Tenía canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. La ropa le quedaba grande, como si hubiera perdido mucho peso, pero sus ojos eran los mismos, los ojos del niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, los ojos del joven que lloraba en mi boda, los ojos de mi hijo. Papá, dijo. Su voz se quebró. Mamá. Carmen soltó mi mano y caminó hacia él. Yo me quedé quieto, sin poder moverme. Ella se detuvo frente a Diego, lo miró de arriba a abajo, y luego, sin decir una palabra, lo abrazó. Diego se derrumbó. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró con el cuerpo entero, temblando, aferrándose a Carmen como si tuviera miedo de que se fuera. Lo siento, mamá, decía entre sollozos. Lo siento, lo siento, lo siento. Carmen no decía nada, solo lo sostenía, como lo sostuvo cuando era bebé, como lo sostuvo cuando tenía pesadillas, como lo sostuvo siempre. Después de un largo rato, Diego se separó de Carmen y me miró. Caminó hacia mí, se detuvo a un paso de distancia. Papá, yo... No, lo interrumpí. Él se calló. No quiero que me pidas perdón, dije. No quiero que me expliques. Ya sé todo lo que pasó. Ya sé por qué lo hiciste. Entonces, lo que quiero, seguí sintiendo que las palabras me costaban más de lo que esperaba, es que me mires a los ojos y me digas que eso ya no eres tú, que el hombre que nos abandonó ya no existe, que el hombre frente a mí es alguien diferente. Diego me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Ya no soy ese hombre, papá. Lo juro, perdí todo por ser él, y no quiero volver a serlo nunca. Lo estudié, busqué mentira en su cara, no la encontré. Abrí los brazos, y Diego, mi hijo, mi único hijo,
se dejó caer en ellos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, minutos, tal vez más. Cuando finalmente nos separamos, Carmen nos llamó a comer. Nos sentamos en la mesa del comedor, la mesa donde los papás de Carmen cenaban cada noche hace décadas, y compartimos el caldo de res. Diego comió poco, estaba demasiado nervioso, pero estaba ahí. Eso era lo que importaba. Hablamos durante horas, de todo, de nada, del pasado, del presente, del futuro. Diego nos contó de su vida, el trabajo en la tienda de autopartes, el departamento pequeño, las visitas semanales de Sofía y Mateo, que eran lo único que lo mantenía cuerdo. Nosotros le contamos de nuestra vida, la casa, el jardín, las tardes con Gloria, las mañanas en la iglesia. Fue como conocernos de nuevo. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Cuando cayó la noche, Diego se levantó para irse. Gracias, dijo en la puerta, por recibirme, por darme otra oportunidad. Carmen le acomodó el cuello de la camisa, como lo hacía cuando era adolescente. No es otra oportunidad, Diego, es la única que tienes. Él asintió. Lo sé, no la desperdicies. No lo haré, se volteó hacia mí. Papá, ¿sí? ¿Puedo volver? Lo miré. Al hombre que me rompió el corazón, al hombre que casi destruyó a mi esposa, al hombre que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Puedes volver, dije, pero cada vez que vengas tienes que ganarte el derecho de estar aquí. ¿Entiendes? Entiendo. Bien, le di la mano. Él la tomó, y luego, sin saber por qué, lo abracé otra vez. Cuando Diego se fue, Carmen y yo nos quedamos en la puerta, viéndolo alejarse en su carro viejo. ¿Hicimos lo correcto?, me preguntó. No sé, pero hicimos lo que pudimos. Ella asintió. Es suficiente. Esa noche, acostados en la cama, Carmen me dijo algo que nunca voy a olvidar. Héctor, ¿sabes qué aprendí de todo esto? ¿Qué? Que el perdón no es para el que te lastimó, es para ti, para poder seguir adelante, para poder soltar. ¿Y ya soltaste? Ella lo pensó un momento. Creo que sí, no del todo, pero estoy en camino. Yo también. Nos quedamos en silencio, y luego, justo antes de dormir, Carmen agregó: gracias por no rendirte, Héctor. En el rancho, cuando todo parecía perdido, tú no te rendiste, y eso nos salvó. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No me rendí porque te tenía a ti. Ella sonrió. Y yo te tenía a ti. Esa noche dormí en paz. No porque todos los problemas hubieran desaparecido, no porque el dolor se hubiera borrado, sino porque finalmente había entendido algo que me tomó 74 años aprender. La vida no se trata de lo que te pasa, se trata de cómo decides enfrentarlo. Diego volvió a visitarnos, al principio cada mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana. Lentamente, empezamos a reconstruir lo que se había roto. No fue fácil. Hubo días malos, días en que el resentimiento volvía, días en que Carmen lloraba recordando el rancho, días en que yo me preguntaba si había hecho lo correcto al dejarlo entrar de nuevo en nuestras vidas. Pero también hubo días buenos, días en que Diego nos ayudaba a arreglar cosas en la casa, días en que cocinábamos juntos, días en que nos sentábamos en el patio a ver el atardecer, sin hablar, solo existiendo. Días en que sentíamos que éramos familia de nuevo. Carmen murió 3 años después. Fue un infarto, rápido, silencioso, como ella. Estaba en la cocina preparando tamales para el cumpleaños de Mateo. Yo estaba en el patio. Cuando entré a ver por qué tardaba tanto, la encontré en el piso, con una sonrisa en la cara, como si hubiera visto algo hermoso antes de irse. El funeral fue pequeño. Gloria, Sofía, Mateo, Diego, los vecinos, el padre de la iglesia, todos los que la amaban. Diego me sostuvo cuando bajaron el ataúd. No dijo nada, solo me sostuvo. Después del funeral, me quedé solo en la casa. Los primeros días fueron los peores. El silencio era insoportable. La ausencia de Carmen estaba en todas partes, en la cocina donde cocinaba, en el patio donde rezaba, en la cama donde dormíamos juntos desde hace más de 50 años. Pensé en rendirme. Por primera vez en mi vida pensé en dejarme ir, pero entonces recordé lo que ella me dijo aquella noche. Gracias por no rendirte, Héctor. En el rancho, cuando todo parecía perdido, tú no te rendiste, y eso nos salvó. Y supe que no podía rendirme ahora, no después de todo lo que habíamos sobrevivido. Diego empezó a venir más seguido, cada 3 días, a veces más. Me traía comida, me ayudaba a limpiar, me hacía compañía. Un día, mientras estábamos sentados en el patio, me dijo: «Papá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿alguna vez me perdonaste? ¿De verdad?». Lo miré, a mi hijo, al hombre que me había causado tanto dolor, al hombre que ahora estaba ahí, cada semana, tratando de ser mejor. «Sí», le dije, «te perdoné, no porque lo merecieras, sino porque tu mamá me enseñó que el perdón no es para el que lastima,
es para el que fue lastimado. Diego asintió. La extraño. Yo también. Nos quedamos en silencio, y en ese silencio sentí que algo finalmente se había cerrado. No el dolor. Ese nunca se cierra del todo, pero sí el ciclo. La historia había llegado a su fin. Tengo 77 años ahora. Vivo solo en la casa de Ramos Arizpe, pero nunca estoy solo de verdad. Diego viene cada semana. Sofía cada 2. Mateo cuando puede. Gloria sigue viva, aunque ya no camina bien. Mis días son simples. Me levanto con el sol, cuido el jardín, veo las noticias, rezo. Sí, ahora rezo, como Carmen me enseñó. Y cada noche, antes de dormir, le hablo. Le cuento cómo estuvo el día. Le cuento de los nietos. Le cuento de Diego. No sé si me escucha, pero me gusta pensar que sí. A veces, cuando el viento sopla fuerte y el silencio pesa demasiado, pienso en el rancho, en esa casa de paredes sin pintar y techo de lámina oxidada, en la silla de plástico, donde Carmen se sentaba a mirar el horizonte, en el sonido de la última caja cayendo sobre el piso de tierra, un golpe seco, hueco, como el inicio de todo. Pero ya no siento dolor cuando pienso en eso, solo siento gratitud, gratitud porque sobrevivimos, gratitud porque encontramos el camino de regreso, gratitud porque, al final, la vida nos dio lo que más necesitábamos, una segunda oportunidad. Mi nombre es Héctor Valdivia, tengo 77 años, y aunque mi historia estuvo llena de dolor, traición y abandono, también estuvo llena de amor, y el amor, al final, siempre gana.